llamaba a su esposo mi Señor. Era una mujer que nos ha dado ejemplo a todas las mujeres cómo ser con nuestros esposos, cómo ser con nuestra pareja, nuestro idóneo. Amén. Entonces, así como nosotros somos la idónea de Dios. Amén. Me gustaba algo que Sara era una mujer que, sin saber en estos tiempos, porque Dios no llamó a Sara, sino que Él llamó a Abraham. Y Él le habló a Abraham, no le habló a Sara, le habló a Abraham. Pero me encanta que Sara era una mujer que ella no, bueno, vamos a leer aquí, pero ella era una mujer que no estuvo cuestionando a su esposo, no estuvo diciendo, ¿estás seguro? Y te está hablando Dios, sino que era una mujer que ella creía en su esposo y confiaba tanto en él que no estuvo pensando ni cuestionándolo ni entrando dudas a su mente, sino que ella dijo, si Dios te habla, vamos, o no sé. Entonces, voy a leer, quería leer más donde estaba lo de Sara y Agar, Agar y Ismael, pero voy a leer un poquito aquí cuando dice, Dios llama a Abraham, amén. Dice, en Génesis 12 dice, Dios llama a Abraham. Si lo quieren lo pueden buscar, si no está bien. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces aquí Dios le está hablando a Abraham y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 70, entonces aquí tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham, aquí todavía no era Abraham, sino Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces allí no se escucha que Sara le dijo a Abraham, ¿estás seguro que tenemos que ir? ¿Estás seguro? No conocemos allá, esta es la tierra nuestra. No, allí no dice nada, ahí dice que tomó su mujer y fueron. Y dice, y apareció, voy a leer del 6, no sé si me salté, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el caneo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Entonces este hombre solo escuchó la voz de Jehová y él dijo, este es Dios. Es que yo me imagino que cuando Dios te habla a ti es una verdad que usted no puede dudar, usted no puede mirar ni al derecho ni a la izquierda, usted solo puede caminar recto. Entonces yo me imagino que este hombre iba con una certeza cuando él dijo, recogemos todos y vamos. Y me encanta que aquí no se escucha ninguna duda de la mujer. Y es que claro está, suena feo, y con muchas mujeres cuando hemos hablado de esto, dicen, es que a mí yo puedo ser una mujer obediente, pero no me gusta la palabra sujeta. Pero si así lo dice la Biblia, es que así tiene que ser. Y me encanta que Sara es una mujer que ni habló, ella confió en su esposo, que eso era lo que Dios quería,
ella no escuchó la voz de Jehová, a ella no se le apareció Jehová. Aquí dice a Abraham. Entonces al que llamó Jehová era Abraham. Pero así nosotras como mujeres de hombres de Dios, yo creo que cada hombre que está en este lugar tiene un llamado, tiene un ministerio, sea de alabanza, sea de pastoreo, de evangelismo, lo que sea. Y cada uno como mujeres tenemos que ser esas mujeres que empujamos a nuestros esposos a ser mejores, a trabajar en la obra. Nosotros ser esa ayuda para ellos seguir el llamado de Dios. Amén. Y dice que Sara siguió a este hombre confiando que su esposo estaba recibiendo un llamado de Dios. Muy fácilmente ella podía decir, ¿qué voces estará escuchando mi esposo? Yo no he escuchado nada, a mí no me ha hablado el Señor. ¿No estará loco? Si tu esposo te dice algún día, fíjate que me habló el Señor, o escuché una voz que me dijo, usted va a decir, ¿será esquizofrénico este hombre o qué? Pero esta mujer tenía una confianza y una certeza que su esposo era un hombre recto, un hombre de verdad. Y ella dice, ahí no dice que ella dijo, pero ella lo siguió, no pensó, no se metió, no discutió. Ella dijo, ella solo lo siguió, no dijo nada más bien. Y dice, y que también está esto que si no hay un riesgo, no hay fe. Si usted no se arriesga a algo, usted no puede tener fe. La fe es algo que tú no lo ves, pero tú sabes que eso es así. Si Dios te lo dijo, tarde o temprano se va a cumplir más adelante en el camino. Entonces, pero siempre hay un riesgo, porque no se sabe. La mente humana puede decir, pero si yo camino, si yo voy, ¿y qué si yo caigo? ¿Y qué si yo fallezco? ¿Y qué si no sale esto o no sucede esto? Pero tenemos que creer, es un riesgo, pero ahí es donde comienza a trabajar la fe, en ese riesgo. Es algo que uno no sabe, pero si Dios te lo dijo, Dios te lo ha prometido, tú caminas y tú dices, Dios me lo dijo, y confiar en Él, que así será. Amén. Entonces, eso Abraham quizás nunca jamás antes de eso había escuchado la voz de Dios, pero al escuchar eso, él creyó, caminó y siguió. Amén. Después dice, escribí, entonces aquí esto ya va con lo que decía del 16. Entonces voy a leerles un poquito aquí. Tengo un poco, que le dije a Román, ahorita tengo el ánimo y el fuego para decirlo, ya mañana yo no sé cómo me voy a despertar y si voy a tener la misma unción para hablarlo. Entonces le dije, si querés, pasame hoy y yo me siento ahorita que lo puedo decir y ya. Entonces, aquí dice el 16, dice Agar e Ismael. Entonces, aquí ya los ángeles le habían traído ya la palabra a Abraham diciendo que iba a recibir un hijo. Amén. Entonces, y sabemos que cuando le dijeron eso a Sara, ella hasta se rió un poco, pensó chistoso porque ella decía, yo ya soy estéril, ya se me pasó el tiempo a mí de poder tener hijos. Y si no pude en ese entonces, peor ahora a los 90 y mi esposo a los 100. Pero dice el 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, y note, aquí todavía se llama Sarai, todavía no le ha cambiado el nombre Jehová a ella. Entonces todavía ella era una mujer humana, una mujer que todavía tenía sus pensamientos humanos, todavía no era una mujer transformada por el Señor. Amén. Entonces dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Amén. Muchas veces, mujeres, aquí no estamos muchas, pero para las que están en el consejo entonces, y si no, pues para mí, y que se gocen los esposos. Muchas veces nosotros, esto lo quería compartir más adelante, pero a veces hablamos mucho con lo que pensamos en el momento, con lo que estamos sintiendo en el momento,
pero a veces no sabemos que a la larga quizás eso no es lo que verdaderamente anhelamos. Amén. Entonces vamos a ver esto con Sara. Amén. Dice, y Sarai, mujer, voy a leer el 2 otra vez por si acaso. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer. A Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que habría concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces esto ya va teniendo consecuencias para la vida de Sara. Esto ya va trayendo consecuencias. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces esta mujer ya estaba mirando a su señora con desprecio, porque ella se sentía la gran polla de la casa. Ella podía concebirle un bebé a Abraham y Sara no podía. Entonces Sara, ¿por qué llegó a hacer este error esta mujer? Si esta mujer es la esposa de Abraham, es madre de multitudes, se cree que ella va a creer que la promesa se va a cumplir. Pero siempre nosotros tenemos nuestros errores, tenemos pensamientos que quizás son sabios, pero en nuestra propia opinión, pero no es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces Sara aquí se sentía como una mujer inadecuada, una mujer que no podía concebir. Entonces ella pensó: voy a ayudarle a Jehová, me ha prometido un hijo, quizás le voy a ayudar, me voy a adelantar y le voy a decir a mi esposo que se llegue a mi sierva. Muchas veces nosotros no esperamos o no le pedimos cuál es la perfecta voluntad del Señor y nos adelantamos. A mí me ha sucedido, yo me he dejado llevar muchas veces por la emoción del momento y después sufro grandemente y gravemente las consecuencias. Entonces, y tengo tantos testimonios de esos, pero eso para otro día, o la puedo contar hoy, pero después. Entonces esta mujer se sentía que ella no podía proveerle lo que ella anhelaba para su esposo, o lo que su esposo anhelaba. Y ella pensó con su sabiduría: vamos a hacer esto. Y le dijo a su esposo: vamos a hacer esto. Pero eso no es correcto. Igual así actuó en el tiempo de Adán y Eva. Eva también, en su propia sabiduría, ella le dice a Abraham: comemos este fruto. En este fruto hay sabiduría, hay entendimiento, está la verdad. Cuando ya Adán ya había recibido palabra de Dios, que ese fruto era prohibido, que no podían tomar de ese fruto. Pero las mujeres tenemos una influencia tan grande sobre nuestros esposos, que en parte para lo bueno se puede servir a bien. Nos dice la palabra de Dios que somos ayuda idónea para nuestros maridos. Somos ayuda idónea para la pareja que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros queremos sobrepasarnos y pensamos, Román les puede decir, yo a veces pienso que soy más inteligente. Yo me pongo a mí primero. Yo les dije al principio, esta palabra me tocó a mí primero. Y como yo siento que habló a mi vida, yo quisiera compartirla, porque yo dije: si yo estaba tan errada, si yo estaba tan ciega en mi propia sabiduría, en mi propia opinión, estoy diciendo mi propia, no la de Dios, no digamos cómo estábamos otras mujeres. Entonces, si uno sabe algo bueno, si a usted le han dado un consejo bueno y le sirvió a usted, ¿por qué no lo va a compartir con otro? Entonces, estas mujeres se pensaron sabiamente en su opinión, y estas cosas tuvieron consecuencias. Pero por eso el Señor ha puesto al hombre como cabeza,
Y a nosotros como mujeres no nos corresponde ese lugar. No nos corresponde tomar las riendas del hogar. Eso es para el hombre tomarlas, para él llevar el liderazgo.Nosotros somos esa ayuda, ese apoyo, pero al que le ha hablado Jehová, al que le habló a Abraham, o al cual escogió Dios hablarle, fue a Abraham, no a Sara. A Abraham habló. Dios con quien habló fue con Adán, no Eva. Y la cosa es que después tuvieron largas consecuencias porque la mujer quiso tomar el rol o el lugar del hombre. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos meternos o querer en nuestra sabiduría ayudar, más bien vamos complicando más las cosas. Muchas veces yo les doy mi ejemplo para que no digan la pastora nos está tirando. No, yo les dije que era para mí primero. Muchas veces yo pienso, Román, esto, pero a veces yo digo, no estaré martiriando a mi esposo con esto. Y vamos a decir, si yo tomo todas las riendas del hogar, ese hogar se va a pico. ¿Por qué? Porque yo pienso en mí, yo pienso en otras cosas y yo no soy la cabeza del hogar. A quien Dios bendice primeramente es al esposo. Yo soy la ayuda de mi esposo, pero yo no soy la que Dios ha puesto para hacer las decisiones. Entonces, estas mujeres, yo aprendo de las consecuencias. Por Eva tomar el lugar, después Adán se encontró así dividido entre escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de su esposo. Y a veces Dios nos ha dado unos hombres que son siervos de Dios, hombres escogidos por Jehová, y nosotros tenemos que cuidar el ministerio de ellos, cuidar el llamado de ellos. Y si yo divido a mi esposo entre Dios y la palabra mía, y Eva, con quien estaba siendo influida, no era por Dios. Ella estaba siendo influida por Satanás. La serpiente estaba hablando a Eva y Eva hablándole a Adán. Pero Adán conocía la voz de Dios, él conocía la verdad. Entonces, no seamos esas mujeres que nos oponemos a la voz de Dios. No martiriemos a nuestros esposos en contra del llamado de ellos, en contra a lo que Dios los ha llamado. Yo no digo yo lo digo porque yo sé que yo hablo mucho y entonces yo sé que eso a veces no está correcto, porque muchas veces nos adelantamos y hablamos con la mente en el momento, pero ya cuando el hombre actúa con lo que tanto le estamos diciendo, mire esto, mire lo otro, y cuando el hombre ya actúa, ya decimos, pero eso no era lo que yo quería. Y a veces yo me agarro en ese momento cuando yo estoy ahí diciéndole a Román esto y esto y esto, y dice, ok, lo voy a hacer pues, ¿quieres que lo haga? Y ya digo, bueno, no, porque en realidad no es lo que nuestro corazón anhela, no es lo que verdaderamente sabemos lo que Dios anhela, sino es solo el pensamiento, hablar. Entonces a veces nos toca callar, nos toca cortar un poquito las palabras. Amén. El hombre entiende, el hombre no necesita muchas palabras para entender las cosas. Amén. Entonces Sara aquí no estaba hablando con su corazón. Yo no creo que Sara quería o anhelaba que Abraham, su esposo, se acostara con su sierva. Eso, ¿cómo una mujer va a anhelar eso de su esposo? Pero ella pensaba, estaba aquí con, mi esposo tiene que tener un hijo, esto tiene que suceder. Estaba pensando y pensando, pero eso no era lo que anhelaba, y no era lo que anhelaba el Señor. Amén. Entonces a veces nosotros pensamos que las cosas que nos limitan a nosotros pensamos, quizás esto me limita, pero yo puedo trabajar con otra cosa. Así las mujeres somos así, que pensamos 5 cosas a la vez. Entonces nosotros decimos, armamos un plan, pues aquí Sara dijo de esta es la mejor manera porque yo no puedo. Pero eso no existe en el Señor. Dios puede hacer las cosas. Dios puede abrir un camino entre medio de un mar. Imagínense, yo no puedo abrir un camino entre medio de un mar. Yo agarro un poquito de agua con mi mano y se me derrama. Pero Dios pudo abrir el mar. Él pudo hacer un camino entre medio del mar. Entonces,
nosotros en nuestra propia sabiduría estamos limitados. Sea el hombre o la mujer, estamos limitados. Estamos limitados porque nuestra mente solo piensa en lo que vemos, cuánto tenemos en el bolsillo, cuánto vemos que está afuera, con cuánto puedo trabajar, qué tengo yo. Pero Dios mira todo. Él mira el pasado, el presente y el futuro, el que aún no conocemos, el que aún no vemos. Y Él sabe cómo tú vas a llegar de un lado a otro, aunque tú no sepas cómo tú vas a llegar allá. Hay promesas que Dios las ha hecho en mi vida, o me las ha hablado a mi vida, pero que todavía no las he visto surgir. Y yo a veces me pongo a pensar, pero ¿cómo voy a llegar allí? ¿Cuándo voy a llegar allí? Y no, Dios solo quiere que tú confíes que si Él te dio esa palabra, tarde o temprano, usted va a llegar a ese lugar. Eso es casi no se los compartí la última vez, pero creo que quizás en el culto de mujeres lo he compartido, que a mí me habían dicho, si usted quiere llegar a tener hijos algún día, va a tener que hacer tratamientos hormonales o inyecciones. Y no juzgo a las mujeres que tienen que hacer eso, porque yo sé que muchas anhelamos hijos, anhelamos una familia, y cuando nos vemos que no podemos, nos frustramos y queremos cualquier manera de poder hacer las cosas. Pero cuando a mí se me llegó esta palabra, esta noticia, que por mis propias fuerzas yo no iba a poder tener un bebé, porque en esta situación yo estaba inadecuada, yo no iba a poder tenerlo. Ya conocía muchos casos que me habían contado que muchas mujeres con mi misma condición luchaban años y años y años, y con tratamientos, y se frustraban y pasaban depresiones porque querían y no podían, y hacían todas las inyecciones, las hormonas, y no resultaba, y a veces se tardaban 8 o 10 años para poder ver un bebé. Entonces, al saber todo eso, yo dije, no voy a pensar en eso, no me voy a frustrar. Yo confío, si Dios me quiere dar hijos, los tendré. Y si no me los quiere dar, pues está bien. Yo estoy feliz con Román y estamos bien, y el Señor nos va a ayudar. Entonces, y Román y yo habíamos hablado de eso y estábamos bien. Si el Señor nos bendecía bien, y si no, estaba bien. Pero yo no me quería hacer todos esos tratamientos. Pero vemos al final, ¿dónde está el milagro? Aquí está el milagro, aquí está el bebé. ¿Hubo necesidad de inyecciones, de hormonas, de tratamientos? No, porque está la confianza en Dios. Yo podía haber estado esos años frustrada viendo cómo hacer, pero en vez tenía paz. Viví esos años con paz. No problem, Dios va a hacer un milagro, y si no, pues gloria a Dios, Dios sabe. Pero eso es tener confianza en Dios, y por eso es necesario confiar en Dios plenamente. Si el Señor te ha dicho, vas a llegar a ser un evangelista, un pastor, un misionero, el misionero es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Me impresiona bastante la gente que hacen el trabajo de misionar a otros países, ir a lugares pobres, ir a lugares donde no se acepta la palabra de Jehová, arriesgar su vida por el evangelio, arriesgar su vida por las almas, arriesgar su todo ser, su vida, todito, por amor a Cristo. Esa es una persona que verdaderamente no tiene amor a este mundo, sino que solo sus ojos están en el Señor. El trabajo del misionero es impresionante. No sé si tengo ese carácter o ese ser. Estoy muy agradecida con el Señor por el lugar donde me ha dado. Pero hay tantos llamados en el Señor, hay tantos liderazgos. El mandamiento, el último que dio el Señor, no sé si fue el último, no me marquen allí, porque no estoy segura, pero uno de los mandamientos que dejó Jesús antes de partir fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión, vean, ir a todo el mundo. Entonces ese es el anhelo de Jehová, que nadie se pierda. Yo sé que la palabra dice que hay algunos que nacieron para perderse, pero que nosotros tengamos claros en hacer la obra de Dios. Sea que
sea en un pastorado, trabajar con las almas que llegan a la iglesia, sea de evangelista, ir a buscar las personas a la calle, ir a buscar las personas donde sea, sea de ministro de alabanza o ministra, de predicarle a la gente a través de la adoración, de la música, como sea, pero predicar la palabra del Señor. Pero me salió un poquito y ahora tengo que regresar. Pero a veces nosotros, por nuestros límites, lo que nosotros pensamos que somos nuestros límites, nos queremos adelantar y queremos tomar un lugar donde no nos pertenece, sea el lugar de Dios, que no nos pertenece, o el lugar de nuestros esposos, que también no nos pertenece. Dios dejó una estructura perfecta para el hogar. Amén. El hombre como el cabeza de la casa, la mujer como la que construye su hogar. Dice que la mujer sabia, ella edifica su casa. Ella es la que le hace edificar. ¿Qué es, Román? Es como construir, ¿verdad? Levantar de abajo para arriba, ¿verdad? O si estoy mal, corrígeme. Me falta mucho para aprender. Pero la que edifica la casa es la mujer. Ella es la que adorna, ella crea, ella hace, y la que le da esa potestad, ese poder, es el mismo esposo. Amén. Entonces, y los hijos, ayudar, obedecer, servir a sus padres, amar a sus padres, aprender de ellos para después ser gente, hombres, mujeres sabias de Dios. Amén. Y la que prepara a esas personas somos las madres. Amén. Pero también el papá ayuda. O puede ayudar. No, pero Román es buen papá. Vamos, entonces dice, entonces tenemos que ser conscientes de nuestros límites, pero no para limitarnos, sino, escribí aquí, sino para confiar en Dios. Ser consciente de nuestros límites, saber hasta dónde podemos, porque mi cuerpo no puede todo, yo no puedo todo, pero Dios sí puede. Entonces conocer mis límites, pero para confiar en Dios, para confiar que Él puede más allá de lo que yo puedo. Amén. Entonces eso es muy importante. Y dice, amén, dice, Sara conocía las fuerzas y las debilidades de su esposo, pero ella tuvo que aprender a escoger, a confiar en Dios y no dejar la esperanza en quién iba a ser su esposo. Amén. Gracias a Dios, a mí ya me tocó un hombre que ya es pastor y todo cuando ya lo conocí. Pero hay muchas mujeres que quizás cuando se casaron en el mundo o como sea, y tienen que trabajar con su familia. Vienen a Cristo y quizás el hombre no quiere, pero nosotros como mujeres conocemos, somos las que dormimos, las que vivimos, las que comemos con nuestros esposos y conocemos sus fuerzas y sus debilidades. Y no tomar provecho de esas debilidades, sino conocerlos para ayudarle en esas áreas, para decir, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Si él es un hombre falto de fe, pues decirle, no te preocupes, Dios nos va a ayudar, oremos, el Señor va a hacer un milagro, no te preocupes, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante. Pero ser esa mujer que más bien apoya a su esposo, o si el esposo es un hombre que quizás está fuera, como les dije más temprano, un poquito antes, que a veces es mejor, y como dijo Pablo, callar, ser mujeres sabias en callar, en ganarlo sin palabras, sino con nuestra conducta. Amén. Y eso es ser mujeres que a pesar de lo difícil que será nuestra situación, ser esas mujeres sabias de la Biblia, que eran siempre obedientes a sus maridos. Eran mujeres que a pesar de las dificultades o de las debilidades de su esposo, ella le daba un buen testimonio de ser esa mujer que todavía lo cuidaba, que todavía creía en él y cree en el ministerio que tiene él.
y decir, quizás ahorita está así, pero él va a llegar a ser un hombre grande. Dios le ha prometido grandeza y yo voy a ser esa mujer que lo va a ayudar. Por eso somos la ayuda idónea, esa mujer que ayuda a su esposo a llegar a ser ese hombre de Dios. Amén. Entonces eso es algo muy importante, el conocer, no para darle duro, para decir usted es un borracho, o usted no trabaja, o usted no sirve a Dios, yo anhelaba un siervo de Dios, yo no anhelaba esto, o yo anhelaba un hombre, yo anhelaba un hombre que sacaba a la familia adelante, no un hombre que no hace nada ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por nadie. No, porque después vamos ofendiendo a nuestros esposos, vamos ofendiendo a nuestra pareja, al hombre que Dios puso por sobre nosotros. Y eso tiene algo que decir de uno mismo también, porque si uno ofende su cabeza, que está sobre uno, no digamos cómo estará el cuerpo. Amén. Entonces uno tiene que más bien bendecir la cabeza, decirle, usted es un hombre próspero, usted va a ser un siervo de Dios, usted va a ser un hombre que va a ir a las naciones a predicar el evangelio. Y yo creo en el ministerio que Dios ha puesto en ti, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes para ti, que esas palabras que tenemos las mujeres, que las usemos para bien y no para mal para nuestros maridos. Amén. Entonces, o también porque la mujer tiene esa influencia, amén, pero usémoslo para bien, amén, no para mal. Entonces, eso. Y no hay que dejarse llevar por los temores. Los temores es algo grave que no te deja caminar. El temor es algo que te limita. Y yo sé porque he sido y todavía soy una mujer que a veces me afectan los temores. A veces los temores me hacen pensar, pero eso más bien, eso te hace perder fe. El temor te aleja de Dios. El temor te aleja de Dios porque tú comienzas a cuestionar si podrás, si es real, si esto es de verdad. No, los temores te limitan y te alejan más bien de la presencia de Dios. Entonces no hay que temer lo por venir, no hay que temer nada. Si su confianza, su mirada está verdaderamente puesta en Dios, si Cristo verdaderamente es el que guarda tu alma, no hay que temer en lo por venir. Amén. Dios es bueno y Dios nos ama. No dice la palabra que Dios vino a destruir, no dice la palabra que Dios vino a matar, a robar. Eso es Satanás. Pero Dios más bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Son cosas buenas, es amor, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, todas esas cosas bellas, todas esas cosas buenas. Eso sí viene de Dios, esas cosas sí vienen de Dios. Entonces cuando nosotros nos llenamos del Señor, no pueden existir esas cosas negativas. Donde está el Señor no existe